darle mantenimiento ni sé nada, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de eso, que sea un poquito más entendible, ¿no? Porque a veces nos dicen, ¿sabes qué? Cicla tu pecera, ¿y cómo se hace eso? No, ¿sabes qué? Se murió porque fíjate que se subió el amonio. ¿Y dónde es eso? ¿Cómo se hace? Entonces vamos a hablar un poquito de eso y pues me gustaría, no sé, de los de aquí, que vinieron aquí, ¿quiénes quieren pecera? ¿Todos? Sí. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de esta parte y obviamente cómo hacer más eficiente el filtrado de pecera, acuario, estanque o lo que vaya a comprar. Para ello, pues obviamente vamos a empezar lo que es el ciclo de nitrógeno, para entender un poquito qué es el ciclo de la zona. Cuando me invitaron a participar y preguntar qué es el ciclo de nitrógeno, obviamente yo les podría decir, ¿saben qué? Nos vamos a la primera gráfica y me van a decir, ¿sabes qué? Me hablas en chino. O sea, no sé qué es NH, no sé qué es pH, no sé qué es pH, no sé nada de eso, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacerlo un poquito más práctico y presentamos algo sencillo con el ciclo de nitrógeno. No más fácil. Donde obviamente lo primero que nosotros tenemos cuando metemos el pez, respiración, desechos tóxicos de ellos, ¿sí? Defecan y orinan, todo eso se va mezclando en el agua, todo eso que tenemos en el agua se va convirtiendo prácticamente en amoníaco, todo eso es nocivo para el pez, todo es veneno para ellos, se intoxican y de pronto se empiezan a morir, no saben por qué están muriendo. Eso es por un alto consumo del amonio dentro del agua y por eso dicen dejar ciclar. No es que en realidad el agua la tengamos bien, sino nosotros dentro del filtro tenemos una serie de bacterias dentro del sustrato. Eso hace que nuestro amonio lo vaya a convertir en nitrato, en nitrito. Eso hace que por lo menos sea a quitar un poquito del amonio. Aún así lo que son los nitratos todavía les hace un poquito de daño. Los cambios de agua parciales que nosotros vayamos haciendo, se prefiere que se haga por lo menos una vez a la semana, 15 días, un 30%, para que tus niveles no estén muy altos y obviamente esté estable tu acuario, ¿no? Y por eso se le llama lo que es el ciclo, porque todo esto, ¿sí?, regresa a lo mismo, a peces, de peces desechos, llámese plantas, llámese peces muertos, caracoles muertos, y todo esto se descompone dentro de la pecera, ¿sí? Existe una bacteria, la bacteria come ese desecho, esa bacteria crea lo que son nitratos buenos para los peces, estables, y eso hace que haya una estabilidad y regresa nuevamente al mismo ciclo, hacer todo este funcionamiento. Bueno, ¿qué es la maduración del acuario? Muchas veces me dicen, es que no has dejado madurar tu acuario, no está maduro tu acuario, no lo ciclaste tu acuario. Hay ciertos parámetros dentro de un acuario que son tolerables para los peces, ¿sí? Hablemos del amoníaco, del nitrato y de los nitritos. Ciertos parámetros son elevados, muerte segura del pez o enfermedad del pez, ¿sí? Entonces, obviamente para esto, si ustedes se fijan en esta gráfica, ¿sí?, nos da claramente cómo nosotros desde que iniciamos un ciclado, llenamos la pecera en el día 0. Fíjense cómo se dispara el amoníaco y se va yendo para arriba al 10º día. Entonces, si nosotros llenamos nuestra pecera y a los 3 días estamos metiendo los peces, fíjense cuánto de amoníaco se le están metiendo al pez. Obviamente, pues nosotros decimos, ¿sabes qué? Pues el pez no murió, pero está vivito. Yo, desde que llené mi pecera, los metí, mira, bien vivitos sin ningún problema. Sí puede ser que hayan peces que sean resistentes a todos estos cambios que nosotros estamos dando. Posteriormente, al día 20, el nitrito se dispara.
ya tenemos el amoníaco, ya tenemos el nitrito, y el pez sigue recibiendo todo esto malo que no debería de recibir. Al 30 días empiezan a caer los malos, el rojo y el naranja empiezan a descender porque el nitrato empieza a llevar, empieza a comer. ¿Qué es ese nitrato? Son las bacterias que nosotros estamos creando, esa colonia de bacterias, llámese donde tú las quieras poner dentro del sustrato, dentro de roca volcánica, los anillos cerámicos, biobolas, donde se vaya a generar tu bacteria. Todo eso, la bacteria va a ser esa caída del amoníaco de los nitratos. Entonces se va para arriba. Obviamente, cuando nosotros tenemos nitrato elevado, si es malo, un alto consumo de nitrato, estamos hablando de 30 más o menos. Si nosotros tenemos dentro de la cual nitrato, ¿cómo se llega hasta arriba? Cuando no hacemos cambios de agua. Es la única manera que podemos nosotros controlar esto. No hay ningún filtro que te diga, ¿sabes qué? Libre de mantenimiento. No existe. Si alguien viene y le dices que este filtro tú lo montas y te vas a olvidar de tu pecera por 8 meses, un año, no existe. Los cambios de agua que nosotros vayamos a hacerlo parcialmente a nuestra pecera va a mantener estable el acuario. Llámese que nosotros podamos meter plantas, podamos meter otro tipo de cosas que puedan absorber y pueda servir dentro del acuario, es benéfico para los peces, ¿sí? Por eso hay que cuidar mucho esta parte y obviamente de preferencia no meter los peces, ¿sí? Normalmente nosotros estamos acostumbrados a que el pez se adapte a lo que nosotros estamos queriendo, cuando es al contrario. O sea, nosotros debemos crear un entorno para que el pez pueda vivir como debería de vivir en su medio ambiente. Por eso es que hay unos que dicen, no, pues es que el mío es amazónico. ¿Por qué? Porque pues, tengo técnicas que dicen que los peces son amazónicos, les gusta esto, les gusta lo otro. Pues yo tengo de goldfish y el goldfish le gusta que esté el agua a cierta temperatura. Entonces todo esto, ¿sí? Hacemos que nosotros seamos unas personas prudentes y decir, ¿sabes qué? Yo quiero un acuario estable, yo quiero tenerlo lo mejor posible, ¿no? Y a veces tiramos los peces y que Dios los bendiga y de pronto tengo 3 vacas y digo, pues no aguantaron, no, ni modo, no resistieron, pero estos son resistentes, no se me han muerto. Mira, es que yo no ciclo, yo no hago esto, yo no cambio de agua, nada, son resistentes. En realidad, esas 3 vacas que tuviste, las hubieras aguantado y no tendrías esas 3 vacas. Ese es el detalle que tenemos a veces. Bueno, pues una vez que nosotros ya hicimos ese pequeño ciclado, esperamos prudentemente, ¿sí? Y tenemos el NO3 en el acuario, perfectamente, como yo les decía, alto NO3, viene problemas. A veces de pronto tenemos la pecera y se nos llena de algas. En realidad el alga, ¿qué es? Es una planta, al fin y al cabo. Entonces, necesita esa planta para vivir los nitratos. Entonces, cuando tenemos un alto consumo, ¿sí? Allá, ellos van a estar y se van a disparar. Y cuando te des cuenta ya tienes alga pincel, alga marrón, y de pronto te dicen, no, ¿sabes qué? Es que está mal tu pH. No, en realidad están mal los niveles de nitratos, no son tus cambios de agua. Con un cambio de agua que tú hagas, esto vas a ver cómo empieza a desaparecer. Porque ellos se alimentan de esa parte, de cuando tú no haces este cambio de agua, tus filtros están perfectamente, tus filtros están yendo bien, pero no haces tus cambios de agua, te llevas 3, 4 meses allá sin cambios de agua y de pronto todo se te vuelve alga. Está transparente el agua, pero todo se llena de alga, es porque no has hecho tus cambios y eso es muy importante. Ahora igual han hablado de estos productos, ¿no? Esperar 3, 4 semanas, o sea, no, yo no voy a esperar, fíjate que le voy a regalar un pez a mi hija, vine aquí, fíjate que le gustó ese de Carlos, que es un pez, a mí es mi padre, y me voy a llevar mi pecera, la voy a llenar con agua purificada, y lo estoy metiendo inmediatamente, porque
ya digo, Carlos, que con esas betas son las leyes, no se mueren con nada. Son guerreros. Sin embargo, hay productos que se venden donde dicen que, ¿sabes qué? Con esto la haces. Al tercer, cuarto día ya metes al pez y se acabó. En realidad no. No. Esos productos no hacen eso. Esos productos no crean bacterias benéficas dentro del acuario. Lo que hacen esos productos es bajar niveles malos, que es el amoníaco, pero no crean bacterias. Con esos productos o sin esos productos, tu acuario se cicla en 30, 45 días. No hay otro. Lo único que vas a hacer con esto, bajar tus niveles nada más, pero tu colonia bacteriana no se está creando todavía. Vas a bajar los niveles para que el pez pueda aguantar, pero a los 10, 15 días te vuelve a elevar, porque en realidad no está creando una colonia bacteriana. Lo que tú necesitas para estabilizar tu acuario es una colonia bacteriana. Y eso hace que tu acuario esté estable. Dentro de ese ciclo que nosotros estamos haciendo, muchos han preguntado esta parte y muchos me han dicho, oye, mi pecera se ha vuelto lechosa, mi pecera está opaca, ya no veo a ningún pez, ya le salió una alga. Es parte del ciclado. En el momento que nosotros estamos haciendo un ciclo, en el momento que nosotros estamos aditando comida, hay desecho, todo eso, en ese momento no solo las bacterias buenas empiezan a crecer dentro de nuestro tanque, hay bacterias igual de otro tipo que es la que ocasiona esto. Langusca, la pecera, y de pronto no ves a ningún pez y todos asustan, y de pronto no, quítale 30%, échale sal y no échale este aditivo. El ciclo lo va a hacer todo. Llega a ciertos niveles donde cuando empieza a irse para arriba, la colonia empieza a atacar para empezar a dejarlo estable. Y esa es la función. No sé si alguna vez han visto que ustedes tienen su pecera y de pronto la dejan abandonada, de pronto se dispara de caracoles. Ese disparo de caracoles es porque los caracoles en ese momento tenían que entrar porque tu pecera se estaba llenando de algas. Entonces hacen un equilibrio entre peces, plantas, caracoles, todos ellos hacen ese equilibrio. Y cuando hay ese equilibrio, de pronto empieza a comer el alga y de pronto empieza a aparecer el caracol, porque el caracol necesita en ese momento comer el alga para empezar a estabilizar su acuario. Y ese es el verdadero ciclo que nosotros debemos tener en la estabilidad del acuario. Ahora, ¿cómo y cuándo debo meter los peces? Obviamente, muchos de los aficionados o los que estamos empezando, montamos la pecera y al segundo día nosotros compramos el super test de Nutrafil que trae todos y checamos amonio, checamos pH, aquí está elevado, no, aguántate, aquí está un poquito así. Durante el ciclado de la pecera van a haber picos, como ya se los mostré, picos elevados, picos para abajo, y es inútil estar haciendo este tipo de chequeos, porque en realidad tienes que esperar a que se cicle, a que se forme tu colonia bacteriana, y tu colonia bacteriana va a estabilizar tu acuario, no hay otra. La colonia bacteriana va a estabilizar el acuario. Entonces, ¿qué yo te aconsejo? ¿Comprar test? No, espera tus 40 días, tus 45 días. Lo que sí te puede servir es un test de NO3. ¿Por qué? Porque es lo último que vas a medir. El pH tal vez te sirva una vez para saber la dureza del agua. No la vuelves a utilizar porque una vez que tu acuario ya está estable va a ser el mismo. Todos los demás test que tú puedas implementar los vas a utilizar 2 o 3 veces total para montar un nuevo acuario. Pero el test de NO3, ahí sí lo vas a utilizar muy seguido. ¿Por qué? Porque de pronto no le das mantenimiento, no hiciste que lo gane de agua en 2 o 3 meses. Ahí sí puedes medir, mira, mi nitrato está muy arriba. Cambio de agua parcial el 30% y ya sé que en unas cuantas horas lo vuelvo a medir y ves cómo baja. Es el único que te pudiese servir
para este tipo de cosas. He montado mi acuario. Obviamente ayer compraron sus peces, hoy vieron la plática y dijeron, what the fuck, ya vendí mis peces, ya están dentro del acuario. Y ayer los monté, sorry, no sabía que tenía que esperar, ¿no? En realidad, no todo está perdido, puede ser que si tengas bajas, puede ser que hay unos que sí aguanten, pero lo que tenemos que cuidar acá es que tus niveles no queden muy altos. Si tú dejas ciclar a tu acuario con peces, obviamente va a haber una mortandad. Pero si tú en ese ciclado vas haciendo unos cambios de agua, eso te va a ayudar a que aguanten tus peces, por lo menos es esa transición que están haciendo en el acuario, forzadamente lo estás haciendo. Entonces, sí es evidente que debemos de cuidar esa parte, pero obviamente no lo supe a tiempo, no sabía lo del ciclado y yo ya metí los peces. Podemos cuidar esa parte donde nosotros podemos hacer esos cambios y ver cómo va evolucionando el pez. A veces nada más vemos a los peces que están perfectamente nadando y decimos están bien, y decimos están sanos. Panza arriba, ya murió. Así de sencillo. Cuando podemos ver algunos síntomas, cuando el pez está enfermo, entonces poder medicar al pez en esos pequeños síntomas antes de que llegue prácticamente panza para arriba el pez. Y uno de ellos es el clásico. El pez se queda quieto en el fondo, no se mueve, tiene las aletas retraídas. Por ahí, Carlos, ¿no traes un beta así medio enfermo? Nada, son guerreros, todavía aguantan. Aguantan Aguantan 2 ciclados. Y eso prácticamente es lo que nosotros vemos. En la tercera gráfica lo que nosotros vemos es eso. Vemos un pez, está feliz, come bien, nada perfectamente. De pronto al día siguiente panza arriba, ya murió. Ni modo, sácalo de la pecera, ya una baja menos. Cuando nosotros debemos de cuidar un poquito en ese aspecto, ver al pez y qué enfermedad pudiese presentar en ese momento, no podemos hacer cosas que nos pudiesen ayudar. Ok, ya llevo 4 semanas echándole comida. Ya llevo las 4 semanas que me dijeron que debo hacer mi ciclado. Me compré mi super test. Ya chequé mi pH está bien. Ya chequé mis nitratos están bien. Mis nitritos están bien. Mi pH, todo el test ya lo chequé. Está perfectamente, ¿no? Ahora, ¿qué puedo empezar a hacer? Aquí eso es muy importante. Nosotros esperamos un ciclado. Hacemos este ciclado y se crea una colonia bacteriana, como ya habíamos dicho. Ahora, esta colonia bacteriana que se creó y va a seguir creciendo o va a seguir disminuyendo de acuerdo a cuánto demanda tengamos dentro del acuario. Eso es muy importante, porque a veces nosotros decimos, ¿sabes qué? Mi acuario ya lo ciclé, no 30 días, lo ciclé 60 días. Y 60 días tengo el agua súper madura. Vengo aquí a la reunión, le compro 18 peces, más 15 de acá, me unos 20 peces. Voy y ¡zas! Los meto todos a la pecera. En ese momento, la colonia bacteriana estaba hecha durante esos 60 días para un acuario sin peces. Y tú, de la noche a la mañana, les metiste 60 peces. En ese momento, tu ciclado prácticamente empieza otra vez a trabajar al 100%, porque empiezan los desechos, empiezan las materias orgánicas, empieza todo lo que tú ya te repases para arriba. Tu pequeña colonia bacteriana que era sin peces, ahorita está tratando de luchar por todo esto para ir bajándola. Y en ese momento vienen nuevamente los picos. Entonces, ¿qué se aconseja? No meter de golpe. Meter 1, 2 peces, unos caracoles. Empezar a meter
Yo recomiendo que metan coridoras, las coridoras son muy resistentes, muy buenas, y poco a poco ir metiendo peces, ¿no? Para que la colonia bacteriana empiece a ir a la par como tú vayas metiendo los peces. Pronto hoy te compraste 2 pececitos, lo pones, o te compraste uno, lo pones, y así se va a ir yendo igualito y tu acuario quede estable, que es lo más recomendable. Ahora, dentro de los caracoles que nosotros podemos introducir, si tenemos plantado hay que tener mucho cuidado con esto. Hay caracoles que se comen, pero mira, hasta la raíz más gruesa de una planta, y nos ha pasado a muchas personas. De todos estos caracoles manzana, ¿sí?, que ustedes ven acá, solo hay uno que no come plantas, todos los demás comen plantas, y es el de en medio. La diferencia va a estar en el ángulo que forme el caracol. Si ustedes ven un caracol manzana con un ángulo de 90 grados, es un caracol manzana que no te va a comer plantas, va a respetar las plantas, va a comer desechos. ¿Qué son desechos? Una hoja muerta es un desecho. Entonces a veces creemos que el caracol está comiendo las plantas, pero en realidad está comiendo la planta muerta, la hoja que ya murió, la hoja que ya no le está llegando nada de nutrientes, ya murió y se come la planta, pero no es que te coma la planta. Todos los demás te devoran hasta la raíz. Yo he visto caracoles que se devoran, pero hasta las raíces de los árboles. Entonces hay que tener un poco de cuidado para introducir este tipo de caracoles. Bueno, hay algunos desesperados, 3, 4 semanas, yo no puedo esperar. Yo quiero meter mis peces ya, en 2 semanas, en 2 días, 3 días, ¿qué puedo hacer? Sí se puede. Pero necesitamos hacer ciertos trucos. Un acuario ciclado con un gran colonia bacteriana. Podemos ir con un amigo y decirles, dame tantito de tus materiales donde estás alojado tu colonia bacteriana y los meto a mi pecera. Al segundo día esa colonia estabiliza y ya tienes colonia bacteriana y ya tienes prácticamente un acuario ciclado. Sí se puede, pero obviamente en ese transcurso hay la posibilidad de que la colonia bacteriana muera. La colonia bacteriana muere por muchos aspectos y muere tan sencillo que a veces no nos damos cuenta. El simple hecho de dejarlos, el simple hecho de sacarlos al sol, muerte segura. El simple hecho de que le caiga agua del grifo, muerte segura. Entonces ahí hay que tener un poquito más de cuidado. Puedo yo agarrar y tener un acuario ciclado con ya todo esto de colonia bacteriana y decir, te doy la mitad y la metes en tu cascada. Y al segundo día, todo esto está lleno de bacterias, miles, millones de bacterias. Y a los 2 o 3 días ya puedes meter peces, porque en realidad lo que hacen es mantener el mismo ciclo que tú tienes dentro de tu pecera. Ahí yo tengo la colonia bacteriana para esos peces, sin problema. Si yo ahorita meto 2 japoneses que ensucian como la mano, ten por seguro que va a haber un desequilibrio impresionante. Entonces, es cuidar mucho de ese aspecto. Y esto es lo que es la parte nada más para entender qué es el ciclo de nitrógeno. Y ahorita vamos a adentrarnos un poquito más a lo que es la filtración del acuario